El ejercicio nos dice que estas tres figuras fueron construidas con 5 rectángulos que son iguales. Y la primera pregunta está relacionada con el área. Entonces, es importante saber que el área es la representación en unidades del tamaño de las superficies de las figuras geométricas. ¿Qué significa esto? Que es numéricamente qué tan grande es el área, la superficie que está cubriendo este cuadradito pequeño en particular. Entonces tenemos que identificar cuál de estas tres figuras es más grande o cuáles son iguales entre ellas. Entonces notemos algo. Si las figuras fueron construidas todas con rectángulos que son exactamente iguales, la única diferencia entre ellas es que los rectángulos se encuentran reorganizados en geometrías distintas, pero las áreas van a ser iguales. Es como si esta figura la pudiéramos mover, si este rectángulo pudiéramos desplazar un espacio hacia la derecha, lo mismo el de arriba y así hasta llegar al superior, y construyéramos esta figura. Entonces, fijémonos que si los rectángulos son exactamente iguales, las áreas van a ser iguales. Por ejemplo, si tuviéramos este cuadrado y lo partiéramos en dos figuras iguales, por ejemplo un triángulo, vamos a partirlo por acá, entonces él va a tener un área, vamos a llamarla área 1. Pero si escribimos los triángulos de este mismo cuadrado de esta manera, entonces el área 1 que representa todo esto va a ser exactamente igual a esta. Entonces, no importa la reorganización que se le dé a las figuras particionadas de una figura mucho más grande, las áreas van a seguir siendo iguales. Entonces, la respuesta que hay que identificar es la que se relaciona con que las tres figuras tienen la misma área. La siguiente pregunta nos habla sobre el perímetro. Entonces, el perímetro representa la longitud de la línea que rodea cada figura geométrica. Entonces nos preguntan con respecto al perímetro, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, por ejemplo, la primera parte dice solamente A y B tienen el mismo perímetro. Entonces observemos algo. Esta región es exactamente igual a esta y esta es exactamente igual a esta. Entonces notemos que cada una de estas 5 zonas se corresponden con estos espacios de acá, y lo mismo para el lado derecho. Vamos a tener 5 tramos que son exactamente iguales, y además tenemos el tramo inferior y el tramo superior. Pero entonces esta figura ya fue totalmente delineada, pero para que completemos el perímetro tenemos que agregarle estos valores, este espacio de acá más este espacio de acá. Entonces, si nos damos cuenta, el perímetro de esta figura va a ser mucho más largo, porque adicional a los sectores que son coincidentes, hay que agregarle unos sectores de los que esta figura se encuentra desplazada con respecto a esta. Entonces, A y B no tienen el mismo perímetro. Esta afirmación es falsa. Las tres figuras tienen el mismo perímetro. También es falsa, porque ya demostramos que por lo menos 2 de ellas tienen perímetros diferentes. Las tres figuras tienen distinto perímetro. Esta afirmación es verdadera porque si comparamos nuevamente esta primera con esta última, entonces también encontramos unos trayectos que son coincidentes, que serían todos los que están laterales, y el inferior y el superior. Pero nuevamente tenemos que esta región y esta región hay que sumársela. Entonces C y A van a ser distintos. Ahora, entre B y C, ¿qué correspondencia hay? También tienen coincidencias en los extremos inferior y superior y en los tramos laterales, pero esta con respecto a esta está un poco más desplazada. Entonces esta figura y esta figura no son coincidentes. Entonces las tres figuras tienen distinto perímetro. Después nos dicen solamente 2 de ellas tienen el mismo perímetro. Pues es falso, porque ya nos dimos cuenta que las tres figuras tienen distinto perímetro.